se esconde, sin rostro, sin prisa responde, susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta el día de hoy, en esta quinta parte de la novela que venimos leyendo, llamada La paz de los sepulcros. Esta es una novela escrita por Jorge Volpi por allá de 1995. Es curioso que en esta obra los medios de comunicación representan una crítica a la manipulación que a veces se hace del discurso político y público. Aunque aparentan ser instrumentos de verdad, en la novela pues son parte del aparato del poder. ¿Les parece si comenzamos? El que ha vivido con plenitud no le teme a la muerte. Parte 5. El pobre Manolito se había resistido a acompañar a sus padres a visitar a la abuelita. El eufemismo que utilizaban para señalar el acto, inútil y macabro a los ojos del infante, de depositar flores en la lápida que ocultaba la calavera y los huesos de la madre del pequeño, pero los padres no hicieron caso a sus protestas y lo obligaron a acompañarlos. Cuando se encontraban en medio de su desoladora ceremonia, era martes, aniversario de la muerte de la anciana, y el panteón se encontraba vacío. Manolito se separó de ellos y comenzó a pasearse, superando su miedo, entre las tumbas y capillas y mausoleos del cementerio inglés. Recorrió la calzada principal hasta la pequeña iglesia que hacía las veces del centro del lugar, una destartalada imitación gótica, y prosiguió su camino hasta el límite exterior del camposanto. Ahí donde aún había terrenos en venta a perpetuidad, debajo de un fresno, clavada, como dije, en una estaca, se pudría la cabeza de Ignacio Santillán, mi compañero de escuela, el voraz lector de novelas, cuyo cuerpo había sido encontrado 15 días antes, al lado del cadáver del ministro de Justicia, en un sórdido cuarto de motel. Manolito, que no sabía nada de esto, corrió y gritó y llamó a sus padres y lloró con ellos. Tardaron bastante en consolarlo, en desentrañar las palabras entretejidas con los gemidos y en creerle, por supuesto. Hasta que por fin encontraron a un cuidador, y éste llamó al empleado que custodiaba la entrada del cementerio, quien a su vez llamó a la policía y a los reporteros. No puede decirse nada concluyente hasta que haya un dictamen pericial, respondió Rodríguez Piña, recién llegado, a las preguntas de los periodistas sobre la identidad de la cabeza y su probable correspondencia con el cuello y los restos de Ignacio Santillán. Parecía imposible que Nacho estuviese allí, que fuese él, o en algún tiempo hubiese habitado el interior de aquella masa descompuesta en la que difícilmente se reconocía algo que hubiese estado vivo. Imposible creer que adentro de esa piel carcomida y esa sangre coagulada y esos huesos se gestaron los innumerables proyectos que le oí alguna vez. Poseyera un cerebro preocupado por el placer y la angustia, la transición a la democracia y el mal, el sexo y las desgaraduras que le produjeron sus amores. Ahora estaba vacío, peor que un mueble, ni siquiera un cadáver, ajeno a cualquier devaneo. Solo, muerto, inexistente. Solo entonces me atreví a preguntarme
¿Qué diablos le pasó a Ignacio Santillán? Desde que dejé de verlo, hace no tantos años, que lo cambió y transformó, que lo hizo morir y ser decapitado en un sórdido cuarto de hotel o motel junto al cadáver del ministro de Justicia. ¿Qué puede hacer alguien? ¿Qué acto o tropelía cometer o qué omitir para terminar así? Dividido, despedazado, el cuerpo en una parte, en el CEMEFO, bajo los oficiosos escapelos de estudiantes de medicina, la cabeza en otra, clavada en una estaca, en la parte más apartada de un cementerio, como si fuese un esclavo irredento de la antigüedad, un hereje dominado por el maligno. Inútil cabeza, inútiles labios desfigurados, inútil lengua muda. Aquella cosa nada podría decirnos de sus padecimientos o de su historia, de la mala suerte o el infortunio que le había convertido en eso, del incierto destino que le había llevado de leer novelas a convertirse casi en el espantoso personaje de un cuento de horror o del destino. ¿Quién sabe por qué Ignacio no quiso estudiar literatura? A mí me pareció absurdo que quisiera ser arquitecto. Él decía que el dibujo se le facilitaba y que sus mejores notas de la secundaria correspondían a esa materia, pero sus justificaciones difícilmente convencían a sus interlocutores, maestros y compañeros, y menos a él mismo, hasta que un día me dijo que su interés primordial era construir casas y edificios pensados expresamente para ciegos, proyecto el cual, sin embargo, nunca volvió. Pese a su inteligencia, Ignacio no era un alumno destacado, sino más bien un desapercibido espectro que cursaba las asignaturas sin dificultades, pero sin ningún destello de creatividad. Pasaba por las aulas cargando un ineludible par de novelas, y parecía no hacer otra cosa sino esperar la ausencia de un maestro o el retraso de alguna clase para sentarse en las bancas del patio trasero, a la sombra de un fresno, a concluir desesperado las historias que llevaba bajo el brazo. En aquella época, yo estaba a punto de abandonar los estudios. Lo haría definitivamente poco después, integrado de lleno a la lucha democrática y a la edición de un periódico juvenil. Pero entonces, aún no había descartado por completo mi vocación de escritor. A diferencia de Ignacio, nunca me gustó demasiado la lectura, pero en cambio, podía pasar horas borroneando poemas comprometidos o empeñado en terminar la insulsa novela de vampiros que había comenzado en la secundaria. ¿Qué nos llevó a encontrarnos cuando pertenecíamos a universos tan alejados? Él de una escuela particular, donde había sido becado por sus buenas calificaciones, leído, callado y serio, y yo en cambio, prácticamente analfabeta, pero con aires de intelectual, encabezando a un grupúsculo de luchadores por la democracia. Cierta vez, llegué tarde a una de las asambleas que celebrábamos entonces con diversos representantes de eso que se hacía llamar la sociedad civil, así como de esos monstruos de 1000 cabezas conocidos como organizaciones no gubernamentales, en el auditorio de la escuela. No me quedó más remedio que quedarme de pie al fondo de la sala, incapaz de atravesar la valla humana que se extendía frente a mí hasta el presidium. No estaba de humor para subir a la tribuna, y por primera vez decidí solo escuchar las estupideces que vociferaban mis compañeros sin necesidad de contradecirlas. Distraído de cuanto sucedía al frente, descubrí a mi lado un joven delgado, cubierto de acné, que en vez de entender lo que ocurría, permanecía enfrascado en la lectura de un libro de pastas amarillas. Lo miré fijamente, esperando que alzase la vista o me permitiese ver el título del libro. Todo en vano. Al tipo de plano no parecía importarle que resoplase en su oído o que husmeara en sus páginas. Permaneció inmutable, callado, indiferente, al criterio y a las porras y a los abucheos y a mi intrusión, como si se encontrase en un campo desierto echado sobre el césped. No sabía si compadecerlo o enojarme por su falta de compromiso o simpatizar con él.
De algún modo, el ejemplar en sus manos nos unía. Establecía un lazo entre dos intelectuales cercados por la barbaridad y la multitud. Estuve a punto de hablarle cuando por fin el tema central de la disputa en la tribuna acaparó mi atención. A codazos, desafiando el gentío que se contorsionaba como una trupe de saltimbanquis, me abrí paso, dejando atrás a ese camarada, a ese solitario lector con quien me unía, sospechaba yo, una solidaridad secreta. Volví a toparme con él semanas más tarde, en casa de un activista en una reunión secreta del movimiento. Ahí estaba de nuevo, sentado en uno de los bancos de la cocina, otra vez con su libro de pastas amarillas entre las manos. Esta vez consiguió enfurecerme. ¿Acaso se burlaba de nuestra lucha? ¿Por qué carajos asistía a las reuniones si a legua se notaba que no le interesaba un comino? ¿Quién lo había invitado? Traté de averiguar cuál de mis colegas lo había llevado allí. Se comportaba como un fantasma, una sombra hosca pero imprescindible. ¿Qué clase de loco sería aquel que buscaba los lugares más ruidosos y menos propicios para leer, que con su molesta presencia y con su silencio solo conseguía incomodarnos y estar él a su vez, suponía yo, igual de incómodo? Por fin encontré a alguien que dijo conocerlo. Beatriz, una muchacha pequeñita de voz ronca y, según se decía, magníficos pezones color ciruela, que también estudiaba arquitectura. Ella se encargó de presentarnos. Nacho Santillán, Agustín Oropesa. Nacho apenas levantó los ojos y sonrió con descaro, quizás solo con irónica complicidad, y por fin me extendió la mano. ¿Qué haces tú aquí?, le pregunté. Escucho. Pero si te la pasas con la vista clavada en tu librito. Escucho con los oídos, no con los ojos. Me simpatizaron sus sarcasmos inocentes, su mustia arrogancia. No se parecía a los demás estudiantes que asistían a las reuniones. Pero nunca opinas. Solo cuando me interrumpen. Me irritaba. Tengo un libro, añadí. Sin embargo, levantó la mirada sin dejar de sonreír. Ok, te felicito. No entiendes, un libro mío, yo lo escribí. Acabo de terminarlo. Me gustaría que lo vieras. Soltó una risa leve y franca en él. Debió ser el equivalente de una carcajada. ¿Lo puedo leer? Sí. Días más tarde, le entregué un sobre con el manuscrito de El Empalador. Hojeó sus páginas como si fuera un mazo de naipes. Ahí estaban de nuevo su boca abierta y sus dientecillos amarillentos. ¿De vampiros?, asentí avergonzado. Un luchador por la democracia que escribe novelas de terror. Quizás sea lo más apropiado. Un lobo de metal haciéndole el amor a una mujer desnuda. El animal permanece encima de ella, la cual yace inerme en el suelo, incapaz de defenderse. Aunque su rostro, la comisura de sus labios, sus ojos abiertos, no solo delatan espanto y pánico, sino ansiedad, el temor que se experimenta ante el placer desconocido. Una violación que casi deja de serlo. Las patas deteniéndola, el hocico husmeando, quizá lamiendo su vientre y sus senos, endureciendo sus pezones mientras la penetra, suponemos, de forma violenta y feroz. Cuando por descuido lo olvidé sobre mi buró y mi madre lo encontró allí, estuve a punto de ser expulsado del hogar. ¿Cómo me atreví a tener semejante pornografía? ¿En qué suciamente había cabido la idea de tener un anillo semejante? De diseñarlo y fundirlo, y peor aún, de usarlo como si se tratase de una alianza de compromiso o de un regalo. Y en cambio no te pones la argolla que te regaló tu hermana Alicia. Debo reconocerlo. La sucia mente que lo había diseñado era la mía. Y también había sido yo quien mandó a fundirlo. Ahí quedó mi medalla de bautismo y una cadena que sustraje del alajero de Alicia. En esa época me había entrado la idea de ser diseñador de joyas. Como si existiese esa profesión.
y el lobo y la mujer desnuda, la virtud resistiéndose a la lujuria, le expliqué inútilmente a mi madre. Eran, según yo, mi mejor trabajo, Pues no puedes ponértelo mientras vivas en esta casa. concluyó la sentencia, inapelable, de mi madre. Durante algún tiempo me lo puse a escondidas, pero la rutina de quitármelo y ponérmelo terminó por aburrirme, y por eso en aquella noche, ayudado por el alcohol, me pareció de lo más natural intercambiárselo a Nacho, por el suyo. Una piedra roja sin valor montada en una argolla de plata. Era una forma de agradecer los consejos que me había dado tras haber leído mi novela. Me dijo: se ve que tienes madera de escritor, amigo. Tu estilo se parece al del billar. Lo había descubierto admirándolo. Mi anillo, como casi todos los que se fijaban un poco en él, para orgullo mío, y me había dicho que le gustaba. Sin embargo, nunca, ni siquiera ese día se lo vi puesto. Por eso me extrañó tanto descubrirlo en la atroz fotografía de Juan Gaitán. Apareció allí como una señal, una clave expresamente diseñada para mí, un desafío. Soy yo. Este cuerpo sin cabeza es mío, de Ignacio Santillán. Date cuenta. Agustín, me estoy dirigiendo a ti, y solo a ti. Parecía decirme. El lobo y la mujer desnuda nos ataban de nuevo, el lazo que Nacho me tendía desde el otro lado de la vida, desde su ominiosa muerte y el olvido de los años, la fama con la cual me pedía ayuda o voz, más elocuentemente que si su cabeza desprendida de su cuerpo, me hubiese hablado. ¿Tenía Ignacio algún compromiso político? ¿Estaba en realidad interesado por el movimiento? Después de entregarle mi novela tuve poca oportunidad de reunirme con él, y menos aún de charlar. Las elecciones se acercaban, y la violencia había comenzado a incubarse y estallar contra nosotros. Ahora, a la luz de los acontecimientos recientes, pienso que en verdad la asistencia de Ignacio a las reuniones y a los mítines, aún enclaustrado entre sus libros, resultó una actividad que dejó una huella mayor en él que en nosotros, los activos participantes de aquellos días. Hoy, los cabecillas del movimiento se hallan cómodamente instalados en el status quo gubernamental. Los líderes, los prisioneros, los vejados de entonces se han convertido en prósperos empresarios, asesores, colaboradores e incluso miembros del gabinete, como el propio Alberto Navarro, o en apacibles académicos, todos ellos presumiendo la impecable limpieza de sus convicciones, defendidas siempre y en todo momento sin claudicar. Yo no estuve en el momento de la represión y tampoco en las decenas de actos de resistencia civil desarrollados entonces. Por coincidencia, me había correspondido llevar a cabo otros encargos, lejos de los estallidos, pero era como si también hubiese sufrido las torturas en carne propia. Ignacio, en cambio, sí fue víctima directa del poder. Uno puede hablar mucho sobre transformaciones repentinas, súbitos pasajes de iluminación que de pronto modifican de cabo a rabo la vida de una persona, de momentos cruciales en los cuales se decide, acaso sin conciencia, el camino que se habrá de seguir. Nadie dudaría que la lucha por la democracia fue uno de esos momentos únicos, inolvidables. Para muchos, la súbita luminosidad de aquellos ideales decidió nuestros futuros, pero en el caso de Ignacio Santillán ocurrió algo diferente. Él pareció sufrir la metamorfosis contraria, una especie de regresión al estadio familiar del que había salido. Otra vez la penumbra, el espanto, el vacío. Por fuera seguía siendo el mismo, taciturno y frágil, con su misma expresión de lánguido desamparo, su figura alta y esbelta, sus manos rudas que según sus amigos casi tropezaban con el suelo. Pero algo se había removido en su interior. Una pieza se había desajustado. La maquinaria había sufrido una avería invisible a los ojos de los demás.
Y así concluimos la quinta parte de esta novela llamada La Paz de los Sepulcros. Los invitamos a suscribirse, estén pendientes de más contenido. Sin más, no queda más que decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.